Vamos a comenzar con nuestro taller econométrico intitulado Modelos alternativos para los determinantes de los salarios. Una pregunta importante que siempre nos realizamos es ¿qué determinan los salarios? ¿Cuáles son sus factores determinantes? ¿No? Porque existen profesionales, personas que, por ejemplo, tienen mayor salario que otras personas, ¿no? Básicamente porque, por ejemplo, un gerente de bancos, supongamos, tiene un salario de $5,000, $6,000 y un ejemplo, alguien que hace la limpieza gana $300, un ejemplo, ¿no? Sin ánimos de entrar en temas de discriminación, es la pregunta, ¿qué determina los salarios? Para ello vamos a plantear un ejemplo, que es el ejemplo que nos señala Wooldridge, en el cual en el enlace se tiene la base de datos en Excel, tenemos el código econométrico y tenemos las instrucciones del taller. En esta base de datos, base final salarios Wooldridge, que es la base de datos en Excel, se tienen 526 observaciones, es decir, 526 individuos o personas, ¿no? Es un modelo de corte transversal, toda vez de que las variables han sido tomadas en un momento dado del tiempo. Por lo tanto, el objetivo es evaluar los factores determinantes de los salarios en 4 modelos alternativos. Tenemos un primer modelo en el cual tenemos 3 factores explicativos. Tenemos un segundo modelo en el cual tenemos 5 factores explicativos. Tenemos un tercer modelo alternativo en el cual tenemos 6 variables explicativas. Y tenemos un cuarto modelo explicativo en el cual tenemos 7 variables explicativas. ¿Por qué evaluamos varios modelos rivales? Básicamente queremos ver la consistencia en los resultados, si los factores explicativos en todos los modelos son estadísticamente significativos, la consistencia del signo y sobre todo, de igual manera, la consistencia y la significancia en las variables. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? Nuestra variable dependiente es el salario, la cual está expresada en dólares por hora, ¿no? Y algo que es importante señalar también de que esta variable de salarios que está expresada en dólares por hora está en escala logarítmica. ¿Qué significa eso? Significa de que tenemos un modelo en el cual la variable dependiente es logarítmica y las variables explicativas corresponden a variables lineales. Esto es lo que se conoce como un modelo log-lin. Por lo tanto, nuestros parámetros, en este caso beta, gamma, delta, psi, bueno, aquí hay un signo de más, phi y tau, además de tita, corresponden a semielasticidades. Insistimos, aquí tenemos un signo de más, ¿no? Bien, en tal sentido, veamos las variables. Ya hemos definido cuál es nuestra variable dependiente. Tenemos una variable explicativa, que es la variable female, que esta variable es una variable de tipo dicotómica que nos refleja lo que es el género, donde 1 significa género femenino y 0 significa género masculino. Por otra parte, la segunda variable corresponde a la variable educ, que es una variable de educación, ¿no? Y esta variable también corresponde a lo que son años de educación y formación. Luego tenemos una tercera variable, que es la variable expert. Esta variable expert simboliza lo que es la experiencia laboral.
y corresponde básicamente a los años de experiencia laboral. Tenemos otra variable explicativa que es la variable Marret. Esta variable Marret es una variable de estado civil, donde 1 simboliza si la persona está casada o casado, y 0 si es soltera o soltero, ¿no? Luego tenemos otra variable explicativa que es la variable tenure. Tenure involucra la cantidad de años de contrato indefinido, ¿no? Si no tiene contrato indefinido, por lo tanto va a ser 0. Y luego tenemos dos variables que están con términos cuadráticos, la variable expert y la variable tenure al cuadrado. Básicamente, estos términos cuadráticos lo que intentan capturar es la presencia de efectos curvilíneos. ¿Qué significa efectos curvilíneos? Básicamente de que las variables de forma lineal pueden tener una relación positiva hasta cierto punto y después de cierto punto esa relación se puede cambiar inclusive hasta negativo. ¿Cuáles son los signos a priori? De forma a priori vamos a esperar de que el intercepto sea positivo. Vamos a esperar de igual manera, conforme a alguna evidencia empírica, de que existe una relación inversa entre género y salario, toda vez que este género está capturando el valor de 1, si es valor femenino. En otras palabras, nos diría de que si tiene el género femenino van a tener menores salarios. Luego tenemos un parámetro delta que nos captura la experiencia laboral. Aquí vamos a asumir de que la relación es directa. En términos lineal vamos a asumir a mayor experiencia laboral, existen por lo tanto mayores salarios. De igual manera tenemos un parámetro gamma. Este parámetro gamma nos mide lo que es la educación. La hipótesis es que a mayor educación existen mayores salarios, por lo tanto la relación es positiva. Tenemos un parámetro psi de psicología, en la cual nos evidencia, esperaríamos una relación inversa. ¿Por qué una relación inversa? Porque esperaríamos que después de cierta cantidad de años de experiencia laboral, medida al término al cuadrado, esta relación se vuelve inversa. Eso acorde a la ecuación de Mincer. Aquí tenemos un parámetro de chi, que en realidad este es tau. Es el parámetro de tau. El tau nos va a medir la relación entre contrato indefinido y salario. Esperaríamos de igual manera de que la relación sea positiva, es decir, si una persona tiene contrato indefinido, por lo tanto, pudiera tener mayores salarios. Luego tenemos una variable que es phi, y esta variable de phi podemos interpretarla de igual manera que la evidencia empírica sugiere que personas de estado civil casados, por ejemplo, tienden a tener mayores salarios. Una evidencia empírica un tanto inconclusa sería cuál sería el signo esperado de θ. Entonces, en resumen, tenemos nuestros 4 modelos que vamos a estimar y tenemos los parámetros a priori. ¿Qué es lo que se pide? Se pide realizar un análisis preliminar, que es un análisis descriptivo previo a la estimación econométrica. Y este análisis descriptivo previo significa momentos estadísticos, significa percentiles, significa cuartiles y significa
análisis de correlación. Esto es antes de realizar la regresión. Y como siguiente punto tenemos la verificación y la realización de estimaciones econométricas y validación de modelos, ¿no? Básicamente consiste a través de mínimos cuadrados ordinarios en estimar los modelos econométricos, verificando los respectivos supuestos del modelo clásico de regresión lineal y corrigiendo problemas de normalidad en caso de existir. ¿Cuáles son estos supuestos básicos? En primer lugar, que el término de perturbación estocástica, también llamado error o también llamado residuo, debe tener una distribución de forma independiente e idénticamente distribuida de tipo normal, con media cero y con varianza unitaria. Esto es una distribución normal. Los errores deben tener una distribución normal. El siguiente supuesto que se debe cumplir es que la varianza del modelo es constante, por lo tanto existe homocedasticidad. Otra forma alternativa de llamar esta expresión es señalando de que no existe heterocedasticidad y finalmente deberemos verificar que las variables explicativas no están altamente correlacionadas entre sí. Eso significa de que no existe multicolinealidad. De forma, acá no estamos considerando un supuesto, es que los residuos no tienen autocorrelación. Sin embargo, el problema de autocorrelación se valida en modelos de series de tiempo. Este es un modelo de corte transversal, por lo tanto, no lo consideramos. Si fuera un modelo de series de tiempo, deberíamos evaluar el supuesto de cero covarianza entre los errores o residuos, ¿no? Y por otra parte, dentro de esta validación de modelos, también vamos a validar de que el modelo esté bien especificado con las variables correctas. Es decir, sin que existan variables omitidas y sin que existan variables redundantes. Esto lo vamos a hacer a través de la inferencia y pruebas de hipótesis. En tal sentido, la siguiente parte que vamos a ver es comparar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los modelos. Para ello hay dos pruebas. Vamos a ver lo que es la prueba de Wald y la razón de verosimilitud, y vamos a encontrar el mejor modelo según los criterios de Akai, el criterio de Schwartz y precisión de pronóstico. Para el mejor modelo seleccionado, de forma posterior vamos a realizar algunas pruebas de hipótesis. Y finalmente, una vez que hemos estimado el modelo, hemos validado que cumple con los supuestos econométricos, vamos a utilizar el mejor modelo para realizar pronósticos. Y aquí vamos a plantear básicamente algunos ejercicios de pronóstico. En este caso se plantean 5 ejercicios de pronóstico. De forma seguida vamos a abrir nuestro lenguaje de programación en RStudio. En la ventana superior, en mi caso del lado izquierdo, tenemos el script o código econométrico. Para ello vamos a realizar un análisis econométrico en 7 pasos. Cuando escribimos numeral por delante, eso nos permite hacer comentarios. Y de esta forma el lenguaje de programación no lo lee. Este es un comentario.
¿Cuáles son los 7 pasos para hacer un análisis econométrico completo? El primer paso es realizar análisis estadístico preliminar. El siguiente paso es estimar 2 o más modelos alternativos. El tercer paso es comparar los modelos rivales. Para ello también verificamos lo que son los supuestos econométricos. Si cumplen con los supuestos econométricos dentro de lo que es el modelo clásico, los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, podemos realizar pruebas de hipótesis. Si no se cumplen, debemos hacer medidas correctivas para que el modelo cumpla con los supuestos antes de ir a la siguiente fase, que es la realización de pruebas de hipótesis, la presentación de los resultados finales del modelo econométrico, y de esta forma podemos utilizar el modelo econométrico para pronósticos, para políticas, control o fijación de escenarios. ¿Okay? Entonces, antes de comenzar con el primer paso, debemos importar la base de datos. Usualmente la base de datos la importamos desde Excel. Para ello, debo tener previamente guardada la base de datos en alguna parte de mi computadora. Selecciono el archivo donde tengo mi base de datos en Excel guardada en algún lugar. Y lo siguiente que debemos hacer antes de realizar la importación es darle el nombre a la base de datos. En este caso, por ejemplo, le voy a dar el nombre a la base de datos. Mi base de datos se va a llamar salarios. Todo con minúscula. Si ustedes quieren, también pueden copiar el código econométrico para pegarlo en su script. Dando clic derecho. Y copiar. Y de igual forma realizamos la importación. Damos importar a la base de datos. Entonces vamos a ir explicando cuáles son los comandos que tenemos o las funciones. Mi base de datos se va a llamar salarios y acá estoy dando la instrucción. Estoy dando la instrucción al lenguaje de programación para que me lea un archivo que está ubicado en alguna dirección en particular a través de la instrucción de leer en Excel.
Una vez que la base de datos ha sido correctamente leída, me va a aparecer en la ventana superior derecha la base de datos llamada salarios con 526 observaciones y 26 variables, que es lo que es la base de datos de Wooldridge. Si quiero visualizar esta base de datos es con la función view y haciendo referencia al nombre de la base de datos. Que en este caso voy a poder visualizar la base de datos llamada salarios. Tenemos 526 observaciones y 26 variables. De estas 26 variables vamos a considerar 8 variables para nuestro análisis. La variable dependiente principal que vamos a considerar es la variable logaritmo del salario, L-wage. Otra variable que vamos a considerar es la variable female, la variable experiencia al cuadrado, la variable experiencia, la variable educación, la variable estado civil, married, de igual manera, si queremos visualizar, si queremos adjuntar la base de datos para no estar llamando al nombre de la base de datos y después a la variable, podemos dar la instrucción de adjuntar o attach. De igual manera, con la función names podemos visualizar los nombres de las variables. Algo que es importante en el lenguaje de programación de RStudio es que usualmente siempre debemos instalar primero la paquetería y después su librería correspondiente para realizar los análisis econométricos. En mi caso en particular, no hace falta de que instale nuevamente las paqueterías porque ya las tengo instaladas. Esta primera paquetería y librería de Performance Analytics nos permite hacer, es más utilizada para econometría en series financieras. De igual manera, la paquetería, pese a que la paquetería T-Series es una paquetería más orientada a series de tiempo, de igual manera nos permite realizar el análisis de normalidad en la distribución de los residuos, la prueba Harkevera. Y esta paquetería y librería Sage nos permite determinar lo que es los momentos estadísticos, los 4 momentos estadísticos. Entonces, cuando invocamos con la función names y llamamos a la base de datos,
nos aparecen los nombres de las variables consideradas en la base de datos respectivamente. Y cuando vamos a hacer análisis descriptivo o econométrico, por lo tanto, tenemos que respetar la diferenciación de caracteres, toda vez que el lenguaje de programación básicamente diferencia lo que son mayúsculas y minúsculas. De forma seguida, seguimos con el análisis de lo que son los percentiles desde la observación menor al 10% hasta la observación mayor al 90%. Esto lo podemos hacer por cada una de las variables consideradas. Por ejemplo, si analizo la primera variable, que es salarios, los salarios están, es la observación menor al 10%, es un salario de $2.92 por hora. La observación mediana, al 50% de las observaciones, es $4.65 por hora. Y al 90% de las observaciones más altas, el salario más alto estaría alrededor de los $10 la hora. Si vemos la variable educación, la educación en años de estudio va desde los 9 años hasta los 16 años respectivamente, ¿no? El valor del centro nos señala 12 años de estudio. Y si vemos a los años de experiencia laboral, los años de experiencia laboral en el percentil más bajo está en 2 años de experiencia laboral, y el más alto, al 90% de las observaciones, no es el valor máximo, sino es el nivel del percentil superior, 90%, 38 años. El nivel de experiencia laboral mediana es de 13.5 años. Podemos verlo en formato de percentiles o también podemos verlo en formato de cuartiles. Con la función describe y invocando al nombre de la base de datos llamada salarios, lo que podemos realizar básicamente son los 4 momentos estadísticos. ¿Cuáles son esos 4 momentos estadísticos? Podemos seleccionar las variables que vamos a tener de interés. Momento de tendencia central, como la media, la mediana, una media robusta. Y tenemos el momento 2, que es el momento de dispersión, básicamente formado por la desviación estándar, la desviación de la mediana absoluta, o de la media absoluta, perdón, el valor mínimo, el valor máximo, es el momento de dispersión, y el momento 3, que es el momento de asimetría, y el momento de 4, que es el momento de kurtosis. De igual manera, con la función char correlation y invocando al nombre de la base de datos, en este caso llamada salarios, vamos a dar la instrucción que nos realice un gráfico de diagrama de dispersión, distribución a histogramas y correlaciones de la variable 4 a la variable 9 de la base de datos salario. ¿Cuál sería la variable 4? La variable 4 sería desde educación, variable 4, variable 5, variable 6, variable 7, variable 8 y variable 9.
Todo esto es el análisis preliminar antes de realizar nuestra regresión. Tenemos la diagonal principal, que son las variables de interés. Por debajo de la diagonal principal tenemos diagramas de dispersión. En la diagonal principal tenemos histogramas. Y en la parte superior tenemos lo que son los análisis de correlación y sus respectivos niveles de significancia estadística. ¿Cuál es la variable dependiente que estamos considerando? Es la variable logaritmo en los salarios. ¿Qué es lo que podemos evidenciar de nuestra variable dependiente? Podemos evidenciar que tiene una relación, una asociación negativa y estadísticamente significativa con la variable género. De igual manera, tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con la variable experiencia laboral. Tiene una relación positiva y estadísticamente significativa con la variable educación. Y tiene una variable positiva y estadísticamente significativa con la variable estado civil o casado. Casado, casada, ¿no? En este análisis de correlación, puntualmente 3 estrellitas significa un nivel de significancia de 0.1%, eso es equivalente a un nivel de confianza del 99.9%. 2 estrellitas significan un nivel de significancia del 1%. Una estrellita significa un nivel de significancia del 5% o un nivel de confianza del 95%. Un punto significa un nivel de confianza del 10%, un nivel de significancia del 10% o un nivel de confianza del 90%, ¿no? Si vemos a nivel general, la variable logaritmo de los salarios tiene la relación más fuerte, en primer lugar, con la educación. En segundo lugar, con el género, viendo en valores absolutos, ¿no? Y considerando el nivel de significancia estadística. En tercer lugar, con la variable estado civil. Y en cuarto lugar, con la experiencia laboral. Entonces, la educación es el principal factor. ¿Cómo interpretaríamos este 0.43? Por cada 1%
o por cada una unidad de cambio que exista en la educación, esto se va a ver reflejado con un cambio en los salarios en 0.43%. Crecen de manera directa. A mayor años de educación, también se ve reflejado de forma estadísticamente significativa con mayores salarios. Y una vez que hemos realizado este análisis, podemos realizar y estimar nuestros modelos econométricos alternativos. ¿Cuál es el primer modelo que vamos a estimar? Tenemos vamos a llamar mod 1, tenemos que darle un nombre al modelo. Vamos a dar la instrucción que nos realice una regresión por mínimos cuadrados ordinarios a través de LM. Vamos a invocar el nombre de la variable dependiente, que es LWage. Y en este primer modelo vamos a considerar 3 variables explicativas. Para visualizar el modelo 1, los resultados, doy la instrucción de summary y invocando al nombre del modelo econométrico, en este caso mod 1. Y tenemos los parámetros del modelo, todos son estadísticamente significativos. El intercepto es positivo y estadísticamente significativo al nivel del 0,1%. La variable género es negativa y estadísticamente significativa. La variable educación es positiva y estadísticamente significativa. Y la variable experiencia laboral es positiva y estadísticamente significativa. Vamos a estimar un segundo modelo. Al modelo 1 le vamos a añadir 2 variables adicionales, la variable experiencia elevada al cuadrado y la variable de estado civil. Perdón, antes vamos a evaluar si este modelo tiene distribución normal en sus residuos a través de la prueba Harkevera. ¿Cuáles son los resultados? La probabilidad o el p-value es menor que el 5%, por lo tanto, en este modelo tenemos problemas de que los errores o residuos no siguen una distribución normal. Entonces, ante ello, vamos a estimar un siguiente modelo en el cual vamos a incorporar 2 variables explicativas adicionales. En este modelo 2, llamado mod 2, incorporando las 2 variables explicativas adicionales, la variable experiencia al cuadrado es negativa y es estadísticamente significativa, mientras la variable de género no es significativa. Vamos a evaluar si estos residuos tienen una distribución normal. De igual manera, el p-value o la probabilidad es menor que el 10% y es menor que el 5%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que los residuos tienen una distribución normal. Y aquí también no estamos cumpliendo con el supuesto de que los residuos deben tener una distribución normal, por lo tanto vamos a tener que aplicar medidas correctivas.
Vamos a estimar un tercer modelo en el cual vamos a añadir una variable explicativa adicional, que es la variable de contrato indefinido o tenure. En este modelo, la variable tenure es positiva y es estadísticamente significativa. Y de igual manera, al evaluar la hipótesis de distribución normal de los residuos a través de la prueba Harke-Vera, podemos verificar que su probabilidad o su p-value es menos que el 10%, es menos del 5%. Por lo tanto, también hay un problema en la distribución normal de los residuos. Y finalmente, estimamos un cuarto modelo alternativo en el cual vamos a incorporar la variable explicativa de contrato indefinido, pero elevada al cuadrado. La cual es negativa y es estadísticamente significativa. En estos cuatro modelos alternativos que hemos estimado, si bien es cierto, los coeficientes están acorde a los signos a priori, los cuatro modelos tienen problemas de que no se cumple con el supuesto de la distribución normal de los errores, ¿no? Entonces, no estamos cumpliendo un gran supuesto del modelo clásico de regresión lineal. Por lo tanto, si no cumple con normalidad, por lo tanto, no se cumple el teorema de Gauss-Markov y por lo tanto, nuestro modelo no es nuestros modelos no son los correctos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer básicamente es hacer un tratamiento de medidas. Vamos a aplicar medidas correctivas para convertir los errores que no son normales en normales. Hasta aquí vamos a dar una pausa de 5 minutos por si alguien ha tenido alguna dificultad o para efectos de que ustedes vayan siguiendo la réplica y de este código económico.